Hola a todos, hoy os traigo una entrevista que creo que necesitamos todos escuchar para poder entender un tema que está muy de moda, pero que creo que nos falta mucho por entender y aplicar en nuestro día a día. Y me refiero a la microbiota. Hoy vamos a hacer una aclaración de los procesos más básicos y elementales para que podamos comprender realmente qué es la microbiota, qué es un prebiótico o los tipos de fibra, para que luego podamos llevarlo cada uno de nosotros a nuestro día a día. Y para ello os traigo nada más y nada menos que a la doctora Olaya Otero. Ella es doctora en biología por la Universidad de Vigo y tiene dos másteres, uno en innovación en seguridad y tecnología alimentaria y otro en metodología y aplicaciones en ciencias de la vida. Actualmente es miembro del equipo científico de la empresa Nutribiótica y hace unos meses publicó su primer libro, el cual obviamente te lo recomiendo, que se llama El revolucionario mundo de los probióticos. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast, doctora Olaya. ¿Qué tal, Claudio? Un placer, es un enorme placer poder participar en este podcast que sigo y que siempre es un gusto a todos los entrevistados que traes. O sea que me siento, pues oye, es un honor poder ser una de ellos. No, el honor es mío porque creo que es un tema que ya aquí entrevistamos a la gran Sari Arponen, pero me parece que hoy en día todavía queda ahí un poquito de duda y hay gente que creo que no lo sabe aplicar y me parece que con los conocimientos que tienes y con el libro que has publicado nos va a venir muy bien tu presencia. Así que si te parece, vamos a empezar por lo primero, que creo que la microbiota es un término relativamente reciente, pero que veo que poco a poco tiene dos bandos enfrentados, o por lo menos eso estoy viendo en redes sociales. Por un lado, unos que piensan que todo tiene un origen en la microbiota y que es el único causante de todos los males. Y por otro, los que lo tachan de pseudociencia y que es una moda pasajera y que es todo mentira y que es una exageración. ¿Cuál sería una definición de microbiota para un especialista como tú? Olaya. Bueno, pues la microbiota, o sea, la definición que hace la OMS es el conjunto de microorganismos y estamos hablando de bacterias, virus, arqueas, protozoos que habitan en el ser humano, ¿vale? Lo hacen en un estado de simbiosis, ¿vale? Hay un beneficio mutuo y son necesarios que estén en equilibrio para mantener la salud. Eh, Como tú bien comentas, a veces hay bandos enfrentados, pero lo cierto es que sabemos que hay microbiota, sabemos que estamos habitados por microorganismos desde hace muchos años. Te podría decir que desde hace más de 100 años. Y no es algo nuevo. ¿Qué pasa? Que en la última década, gracias a que ahora hay técnicas para conocer el ADN, que al final es lo que conocemos de nuestra microbiota, conocemos los genes de nuestra microbiota. Gracias a todas estas técnicas que han avanzado tanto, pues ahora sabemos, bueno, con mayor profundidad de qué está compuesta esta microbiota. Y lo que es más interesante, podemos comparar microbiotas. Por ejemplo, la microbiota de una persona sana y la microbiota de una persona con enfermedad inflamatoria intestinal y sacar patrones y decir, bueno, pues en una persona sana son más frecuentes estos microorganismos y en una persona con tal enfermedad son más frecuentes estos otros microorganismos. Como tú comentas, también me parece interesante recalcar eso. No todas las enfermedades van a estar causadas por un desequilibrio de la microbiota, pero lo cierto es que de alguno u otro modo sí se asocian. A veces no es la causa, pero puede ser la consecuencia, ¿no? Si estamos polimedicados, pues a lo mejor tenemos una microbiota en desequilibrio, ¿no? No sería la causa en ese caso, pero sí la consecuencia. Sí, estoy completamente de acuerdo y es verdad que últimamente, y creo que es un poquito el reflejo de la sociedad, ¿no? Que somos un poquito extremistas, polarizamos mucho y hay gente que si te haces un esguince ya es que tu microbiota no está bien repoblada y tienes que tomar ciertas cepas y hay gente que lo dice que es una chorrada y que eso no existe, que es una invención y como no se puede estudiar a humanos in vivo, tal, es un poquito complicado. Pero has dicho una cosa que creo que todavía hay parte de la población que no tiene por lo menos muy claro el concepto. Has comentado que para que tenga un funcionamiento correcto debería haber un equilibrio, ¿no? Debería haber una simbiosis o una eubiosis. Que cuando ese equilibrio o esa proporción se pierde es cuando hay una disbiosis. ¿Nos podrías explicar cómo influiría, cómo podría notar una persona, qué consecuencias tendría que hay una proporción? Por no llamar eubiosis o simbiosis porque hay gente que todavía se pierde. Si hay una proporción correcta
de unas bacterias intestinales, qué consecuencias tendría y en contrapartida, qué pasaría si hubiera una disbiosis o una desproporción de estas bacterias. Claro, en principio te diría, cualquier síntoma intestinal, ¿no?, nos podría indicar que tenemos un desequilibrio de la microbiota. De repente, bueno, pues estamos muy estreñidos, pues puede ser causa de la microbiota. También puede ser causa, por ejemplo, de tomar algunos fármacos que provocan estos síntomas, ¿no? O de repente diarreas, o nos notamos con muchos gases o mucha hinchazón abdominal, pero también los problemas de piel, tener pues de repente estas dermatitis o muy asociadas al estrés, ¿no? Personas que en épocas de exámenes o de mayor estrés sufren pues problemas de piel, eso se asocia mucho con un desequilibrio de la microbiota y también un problema en esa barrera intestinal, ¿no? Porque el intestino tiene que ser una barrera, no puede permitir el paso descontrolado del contenido del intestino al resto del organismo, porque eso genera una inflamación. Bueno, pues para que haya una barrera intestinal saludable también es muy importante la microbiota. Entonces, puede ser problemas del tránsito intestinal que quizás son más fáciles de asociar con ese desequilibrio de la microbiota intestinal, pero podemos tener un desequilibrio en nuestras bacterias intestinales y tener problemas de piel. O por ese eje intestino-cerebro, porque hay una comunicación y es bidireccional entre nuestro intestino y nuestro cerebro y está mediada en parte por toda esta microbiota. Bueno, pues a lo mejor nos notamos con niebla mental o más estresados. Entonces, realmente puede tener, digamos que consecuencias, este desequilibrio de la microbiota puede tener consecuencias muy distintas y por eso quizá es difícil, ¿no? Porque a mí me sale un problema de piel y yo voy al dermatólogo y el dermatólogo Claro, seguro que ni se acuerda de la microbiota claro. o la mayor parte de los dermatólogos quizá no se acuerden de la microbiota. Y otra cosa que quería puntualizar y que quizá es uno de los puntos claves cuando estudiamos la microbiota es que es muy difícil definir una microbiota en equilibrio. Me explico. Claro. Porque tú y yo, vale, vivimos en una zona parecida. No vivimos en ciudades en la misma ciudad, pero seguro que nos alimentamos más o menos igual. Los hábitos de vida, más que menos, todo el mundo. Tú seguro que haces más deporte que yo. Seguro. Pero en general son contextos parecidos, ¿te refieres? Exactamente. Entonces, la composición de nuestra microbiota se va a ver afectada por todo, prácticamente todo, ¿no? El modo en el que nacemos, si nacemos por cesárea o por parto vaginal, si nos han alimentado con leche materna, con leche de fórmula, el tipo de alimentación que llevemos. Pero si vivimos en una ciudad también, eso influye en nuestra microbiota, la gente que vive en el campo tiene una microbiota distinta. Pero tu microbiota y la mía, seguramente que no sea igual, aunque sea funcional, no es igual que la de una persona saludable que viva en la selva o en Claro. África, porque comen otros alimentos distintos, sus hábitos de vida son distintos. Están seguramente en contacto con la naturaleza de un modo que nosotros no lo estamos. Entonces, es difícil, podemos sacar patrones, ¿no? Y dentro de, pues el mismo contexto. En los países industrializados, bueno, pues una microbiota en equilibrio se suele más o menos definir, pues eso, por tener mayor cantidad o mayor proporción de ciertas especies y menor proporción de otras, que a lo mejor, ya digo, es totalmente distinta a la microbiota de una persona de otra región muy distinta a la nuestra, ¿no? Y eso Y, dificulta el estudio de la microbiota, a mi parecer. claro, sí, yo creo que es un poquito que las críticas vienen por ahí porque me parece imposible determinar una proporción exacta de microbiota porque al haber tantísima cantidad de bacterias, tantísimas cepas, tantísimas variantes y a lo mejor la misma microbiota que tiene Olaya Otero hoy no es la misma que tiene dentro de 5 años o hace 5 años o hace 10 por distintos motivos. Estrés, deporte, alimentación, maternidad y a lo mejor sigue estando sana Olaya Otero hoy y dentro de 10 años, pero todo eso va cambiando. Pero lo que sí que creo que deberíamos hacer un poquito de hincapié es que necesitamos con unos hábitos de vida generar cierta proporción, cierto orden dentro de nuestras bacterias que cuando lo perdemos, sea el orden o la proporción que sea, cuando se pierde, empieza a haber consecuencias. Como por ejemplo, se me viene a la cabeza algo que está sucediendo ahora mucho, que es bastante prevalencia, como es el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, que me gustaría que nos explicaras qué es, a qué se debe y qué consecuencias tendría.
Vale, antes de nada pongo en contexto. Bueno, yo en el libro hago el símil de que no tenemos una única microbiota. Podemos decir que hay como pequeños ecosistemas, ¿no? Ujú. La microbiota de la piel tiene unas características, pues hay mucho oxígeno, hay zonas que son más grasas, otras más secas, otras que tienen más contenido en agua, la boca también tiene sus características, el estómago, eso es como si fuera un desierto, Buah. hay poco microorganismo porque es un ambiente muy hostil, y el intestino delgado, que ahí me quería parar, eh, tenemos que ver un poco el sistema digestivo como si fuera un gradiente, ¿no? En el estómago muy poca cantidad de microorganismos porque no es un ambiente pues, favorable, porque hay mucho ácido, hay enzimas digestivas, eso no favorece que haya una microbiota muy diversa ni muy abundante. En el intestino delgado va a haber un poquito más de microorganismos, pero también te digo que eso es, vamos, como yo comparo a veces el intestino delgado como estudiar el espacio exterior, porque es difícil, claro. Nosotros Claro. cuando tenemos una muestra de heces, que es donde se suele estudiar la microbiota intestinal, va a estar representada en su mayoría por los microbios del intestino grueso, de la última parte, porque ahí es donde hay una mayor densidad de microorganismos. Entonces, ¿cómo estudiamos esa microbiota de intestino delgado? Es un poco misteriosa, sabemos que hay menor densidad, ¿no? Pero es un poquito misteriosa. Hay que hacer pues, pruebas un poquito invasivas, no es sencillo. Claro. Entonces, creo que de aquí a unos años, ojalá, ¿no? Conozcamos con alguna técnica un poquito más precisa cuál es esa composición o cuál debería ser la composición de esa microbiota del intestino delgado. Sabemos que hay poca cantidad de microorganismos, normalmente, porque cuando se da ese sobrecrecimiento de microorganismos, que normalmente son bacterias que producen metano, por ejemplo, o sea, que producen hidrógeno, Ujú. también puede ser un exceso de arqueas que producen metano o incluso de hongos, digamos que este sobrecrecimiento de hongos quizás está menos estudiado y menos reconocido por la clase médica, que a lo mejor le dices, yo tengo un sifo y te ven como si fuera, pues eso, que si estuvieras hablando de ovnis, ¿no? Eh, el sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado, bueno, lo que va a causar casi seguro, y eso es un síntoma o que nos podemos fijar, un signo, hinchazón abdominal, ¿no? Eso puede ser uno. Pero también puede cursar con diarrea. Normalmente cuando hay más exceso de hidrógeno o sulfuro de hidrógeno, también puede haber un exceso de bacterias que producen sulfuro de hidrógeno. Cuando hay exceso de metano, pues puede cursar con estreñimiento. Entonces es un poco complicado a veces porque, ya digo, no hay tres síntomas que digas tú, mira, pues es que tienes esto, pues tienes un sobrecrecimiento de microorganismos. Puede ser muy variable. Y luego, a consecuencia de este sobrecrecimiento de microorganismos, tenemos, un exceso de permeabilidad casi seguro, en muchos casos lo hay, mucho síndrome de intestino irritable, que es un cajón desastre, ¿no? Realmente pues puede venir por este sobrecrecimiento de microorganismos, incluso intolerancia a la lactosa también puede ser corregida, ¿no? Podemos mejorar ciertas intolerancias o a la fructosa. Cuando corregimos este sobrecrecimiento de microorganismos, entonces es complejo, ¿no? Una definición exacta. Es un exceso de microorganismos en el intestino delgado que digamos que es una parte del intestino donde no hay tanta densidad de microorganismos y las consecuencias son muy variadas. Hay a quien le causa, pues eso, alteraciones en el tránsito y entonces vas a tu médico de gastroenterología y te encasilla en ese síndrome de intestino irritable que es bastante difícil de manejar, ¿no? Porque no te dan ninguna alternativa, digamos, no hay un tratamiento que sea muy eficaz. Los pacientes que lo sufren lo saben, claro. Claro, o sea, podríamos resumir, a ver, que no quiero que ningún oyente se me pierda, que como hablas muy bien los contextos, los ecosistemas que tenemos, digamos que de boca, esófago, estómago tenemos menos cantidad de bacterias, pero ya en el intestino delgado tenemos bastante más cantidad y sobre todo en el colon, ¿no? Que es lo que En el colon, continúa. sí. El colon eso ya es la reina de las Eh, microbiotas. Sí. y eso si todo funcionara bien, pero podría darse el caso que bacterias del colon asciendan, suban
al intestino delgado, que el intestino no estaría hecho a priori para fermentar, sino para absorber, ¿no? Y para que cojamos vitaminas, minerales, nutrientes. Lo que sucede es que si esas bacterias suben del colon al intestino, entre otras cosas, se podría dar esa hinchazón o esos problemas, esos dolores, porque esas bacterias están generando, por ejemplo, como has comentado, ¿no? Metano Gases, sí. o hidrógeno. Por O eso es hidrógeno, importante a veces hacer el test este, ¿no? Expirado, sí. para que no solo, antes solo se miraba hidrógeno, pero también es importante mirar también metano, a ver si son arqueas, si son bacterias, Sí, ¿correcto? y también puede ser por sulfuro de hidrógeno, y yo creo que este test no lo tenemos disponible en España. Y también puede, porque pensemos, claro, en la boca hay bastantes microorganismos y algunos que no son muy favorables. El estómago serviría de barrera porque ese pH ácido del estómago sirve pues de cierta barrera, no va a pasar cualquier microorganismo del estómago al intestino delgado, pero en España abusamos un poquito de los inhibidores de la bomba de protones, que conocemos como omeprazol y compañía, los protectores de estómago mal llamados, claro, que cambian el pH del estómago. Entonces el estómago ya deja de ser tan ácido y puede permitir, bueno, pues el paso de microorganismos de la boca al intestino delgado. Entonces, es cierto que hay esa ruta, ¿no? Que puede ser que microorganismos del colon pasen al intestino delgado, pero también por la vía, digamos, superior, también puede favorecer este SIBO. De hecho, hay estudios que O sea que personas que consumen eh, este tipo de inhibidores de la bomba de protones es más frecuente el SIBO. sí, tiene sentido que a lo mejor tomar antiácido o este inhibidor de bomba de protones que hace que haya un pH menos eficaz sea pan para hoy porque no tienes esas molestias, pero hambre para mañana porque tendrás un estómago, un pH menos eficaz, que si el pH del estómago es tan alto, como creo que era entre 1 y 3 grados, me refiero, que es muy ácido, es por algo. O sea, el cuerpo no, la naturaleza tiene un pH ácido estomacal por algo, entre otras Para cosas, algo. para matar patógenos, ¿no? Cualquier Sí, cosa. y para digerir bien, porque pues Correcto. imaginémonos, pues si cambiamos el pH, la acidez de este órgano, no se van a producir correctamente esos procesos de digestión y a lo mejor, pues figúrate, pues llegan más proteínas al intestino sin digerir y esto favorece que bacterias que digieren proteínas, las bacterias proteolíticas, que quizá nos suenen, muchas no son muy favorables, ¿vale? Pues que crezcan más de la cuenta, pues al final las estamos alimentando, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, esto es súper complejo porque no es que haya un microorganismo, esto es un ecosistema y todo está interrelacionado. Pero por ahí puede venir también, ¿no? Digamos que cambiar el pH del estómago puede afectar mucho a todo la microbiota, también la intestinal, por supuesto. Muy bien, pues vamos a continuar el proceso. Ya sabemos que deberíamos tener una proporción adecuada con nuestras bacterias que tenemos dentro del organismo, ya veremos un poquito más luego. Tenemos que tener un estómago con un pH ideal, entre 1 y 3 grados. No lo podemos medir, pero bueno, su acidez natural. Un intestino en condiciones para poder absorber y asimilar. Y un colon lleno de bacterias para que fermenten y hagan su trabajo. Perfecto. Ahora vamos a ir a otros palabras que todavía hay gente, oyentes, que a veces cuando entrevisto a Sari Arpone o a alguien me dice, es que todavía hay conceptos que no entiendo. Digo, bueno, pues hoy he traído Los a la repasamos. mejor persona que puedo traer. Vamos a ir a conceptos que el 90% de la población creo que todavía no tiene muy claro. Y a lo mejor, si hacemos una definición simple de estos conceptos que están relacionados con la microbiota, vamos a hacerles un favor. Venga, vamos Empecemos allá. por prebiótico. ¿Qué significa, qué es un alimento o qué es un prebiótico? Así en una palabra sería como el alimento de la microbiota. Son compuestos de los alimentos que en lugar de aprovecharlos nosotros, es decir, pues que sirvan, esa energía sirva para nuestras células, son aprovechados por nuestra microbiota que los fermentan y producen moléculas que a nosotros nos son muy interesantes. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, el ácido butírico, que a lo mejor nos suena, y compañía. Es decir, es esos alimentos, esos compuestos que usa nuestra microbiota, que nosotros obtenemos un beneficio y además favorece el crecimiento de especies beneficiosas. Entonces, bueno, un concepto interesante y es importante incluir estos prebióticos en la dieta. Perfecto, ha quedado clarísimo. Era el prebiótico. Vamos con el probiótico. ¿Qué significa, doctora? Vale, estos son microorganismos vivos, bacterias, alguna levadura
que cuando en las cantidades adecuadas los introducimos, producen un beneficio. Es decir, pues cogemos una bacteria que está requete estudiada porque si se usa como prebiótico es que ha pasado unos controles exhaustivos y que sabemos que, porque hay suficientes estudios, ejerce un beneficio. Entonces hay que introducirla en una cantidad adecuada, tiene que estar viva, tenemos que conocer la cepa, que es como el apellido, porque eso nos va a llevar a esos estudios científicos, ¿no? No cualquier microorganismo, te voy a decir un nombre, Lactobacillus acidophilus. Bueno, pues no todos los Lactobacillus acidophilus hacen las mismas acciones, ¿no? Tenemos que ir a ese apellido, Claro. LA14, ¿vale? Pues entonces ahí sí que puedo saber cuál es la acción demostrada que lleva a cabo ese microorganismo. Son esos microorganismos que podemos emplear en nuestro beneficio, ¿no? Vale, perfecto. Estos serían los dos principales me refiero más conocidos, más famosos, y que hay gente que aún así los confunde, pero bueno, vamos a repasar 5 o 6 más que son quizás no tan conocidos, solamente a modo anecdótico para que la gente lo vaya entendiendo y por si alguna vez lo lee, lo comentan o tiene en sus manos un suplemento que pone esta palabra, por lo menos sepa a qué se refiere y que por supuesto en tu libro está todo explicado de manera espectacular, pero para que vayan aterrizando. Un parabiótico, ¿qué sería parabiótico? Vale, pues lo que comentaba, cuando hablamos de probióticos, un punto fundamental es que esté vivo, microorganismo vivo. Cuando está inactivado, cuando este microorganismo está inactivado, hablamos de parabiótico o probiótico fantasma. Y alguien puede preguntarse, vale, pero pues un probiótico muerto, ¿no? Inactivado, ¿hace algo? ¿Puede tener alguna acción? Sí, porque por ejemplo, algunos microorganismos tienen en su membrana externa unas moléculas que despiertan un poco al sistema inmunitario, ¿no? Le dicen, oye, atento. Claro, aunque incluyamos ese microorganismo inactivado, puede llevar a cabo esa función. O, por ejemplo, te voy a decir una palabra que parece una palabrota, Akkermansia muciniphila. Si la buscan en Google, verán que, bueno, se hablan maravillas de esta bacteria. Es, bueno, famosísima porque Sí, sí. pues, las personas con normopeso tienen mejores niveles que las personas obesas. O, por ejemplo, en diabetes se ha estudiado, ¿no? O parece que puede tener mucha utilidad. Bueno, pues esta bacteria, como no está demasiado estudiada, porque es relativamente reciente, ¿no? No la conocemos desde hace tanto, por ahora no se puede emplear viva, ¿no? Entonces se ha autorizado su uso inactivado. Y porque en su membrana tiene una proteína que parece ser que es la que un poco llevaría a cabo esa función antiobesogénica o de mejora del metabolismo o de la sensibilidad a la insulina en personas que tienen diabetes. Entonces, bueno, ciertos microorganismos, aún estando muertos, nos pueden ser útiles, ¿no? Entonces, por eso están los parabióticos, que son microorganismos inactivados. Muy curioso. Posbióticos. A ver, esto enlaza un poco con lo de prebiótico que os comentaba, ¿no? Las bacterias fermentan estos prebióticos y producen sustancias. Pues son los posbióticos, ¿no? No solo producen ácidos grasos de cadena corta, podemos considerar posbiótico cualquier molécula que produzca un microorganismo probiótico y que sea útil para nosotros. Voy a comentar un tipo de sustancia que a mí me parece interesante, que son los compuestos o péptidos antimicrobianos, ¿no? Las bacteriocinas. ¿Por qué son interesantes? Porque actúan parecido a los antibióticos, ¿no? Inhiben, por ejemplo, una bacteria, pero en vez de ser como los antibióticos que pasan la escoba, mato al microorganismo malo y al microorganismo no tan malo, al bueno, las bacteriocinas son muy específicas. Entonces si estudiamos bien los probióticos, podemos decir, pues mira, me interesa, vuelvo a Lactobacillus acidophilus LA14, por ejemplo, sabemos que tiene acción, es antagonista, produce bacteriocinas frente a Helicobacter pylori. Bueno, pues podemos estudiar esto más en profundidad, ¿no? Entonces, tenemos un abanico de moléculas que producen los probióticos, ácidos grasos de cadena corta, vitaminas incluso, neurotransmisores también sabemos que producen, o estas bacteriocinas que son similares a antibióticos, pero nos van a resultar más interesantes porque son, bueno, pues van más a la diana.
que también pueden ser útiles y a veces se usan, ¿no? Seguro que alguno de tus oyentes ha leído por ahí ácido butírico o butirato. Bueno, pues Butirato. eso podemos considerarlo un posbiótico porque los microorganismos probióticos lo producen. Muy bien. Y el último de esta lista, simbióticos, que mucha gente confunde simbiótico con M, ¿verdad? De Madrid, con simbiótico con N de Navarra. ¿Qué serían estos simbióticos? Vale, bueno, me dieron un poquito pal pelo porque dicen, antes de B siempre va M. Digo, vale, pero vamos a la etimología de la palabra, ¿no? Simbiosis es beneficio mutuo y ese sin es unión, viene de unión. Entonces, ¿qué significa simbiótico con N? A mí me gusta escribirlo con N, me da igual la RAE que me venga a reñir, ¿vale? Pero el simbiótico es la unión de probiótico y prebiótico. Puede ser útil, claro, estamos añadiendo ese microorganismo beneficioso que sabemos que nos puede ayudar. Por ejemplo, alguno está estudiado, alguna bifidobacteria que ha demostrado reducir los niveles de triglicéridos, por ejemplo. Y además le damos ese alimento, ¿no? Para que crezca y ese ecosistema, bueno, pues se reequilibre mejor. Pues es simplemente la unión de el microorganismo vivo y el alimento, ¿no? Y ese compuesto prebiótico. Muy bien, pues creo que ha quedado muy claro digamos, la terminología que más comúnmente podemos encontrar, prebiótico, probiótico, parabiótico, posbiótico o simbiótico, pero que todavía quedaría más. Quedarían psicobióticos, psiconeurobióticos, inmunobióticos, oncobióticos, que no nos metemos para no hacer el podcast demasiado largo, pero corrígeme si me equivoco, que todavía esto es una lista que va creciendo de conceptos, de terminología, y que eso significa que parece que hay más investigación y que esto es prometedor o que por lo menos va funcionando o eso es lo que se espera, ¿verdad? Claro, a ver, Claudio, te voy a decir una cosa. A los humanos es que nos encanta clasificar, ¿no? Quiero decir, están los probióticos y de repente, pues lo que tú dices, pues uno se ha estudiado y se ve que, bueno, pues como modula ese eje intestino-cerebro, es útil en ansiedad y depresión. Vale, pues ya le llamo psicobiótico. Pero es que esa misma cepa igual también, y estoy pensando en un caso concreto, esa misma cepa igual tiene una acción inmunomoduladora muy interesante, ¿no? Modulando esa comunicación entre nuestro, bueno, con nuestro sistema inmunitario. Y entonces, ¿qué le llamaría? ¿Inmunobiótico? Entonces, nos encanta clasificar, claro. Cuanto más sabemos de los probióticos, cuantos más estudios hay y vemos que son útiles pues, en distintos trastornos, pues de repente clasificamos a las cepas como esta cepa es psicobiótica porque modula el eje Claro. intestino-cerebro, es inmunobiótica porque mejora o modula también la respuesta inmunitaria. Pero también esto es un poco simplista, ¿no? Porque hay microorganismos que nos sorprenden con su versatilidad, ¿no? Porque llevan a cabo funciones tan distintas que pueden ser clasificados, digamos, como en distintas categorías. Pero bueno, esto es fruto pues eso, del mayor conocimiento que tenemos de los probióticos y que al final es útil, ¿no? La No, clasificación. desde luego, desde luego. Pues para que la gente luego lo pueda llevar un poquito a su día a día, que es una ilusión que tengo yo con este podcast, vamos a empezar a focalizar un poquito en el prebiótico. ¿Qué requisito debería tener un alimento para que se considere realmente prebiótico? Y explícanos si es mejor comer alimentos que se consideren prebióticos o tomar un suplemento. A ver, la definición más clásica de prebiótico siempre va a la fibra. Me explico. Un alimento prebiótico sería aquel que es empleado por la microbiota, ¿no? Un componente probiótico lo emplea la microbiota, remodela la composición de nuestra microbiota, favorece el crecimiento de especies beneficiosas y nosotros obtenemos un beneficio. Esta es una definición bastante amplia. De forma clásica siempre hablamos de la fibra. La fibra, sobre todo la fermentable, la que es empleada, ¿no?, por nuestras bacterias. Pero si esta definición que acabo de dar, que es un poquito más amplia, entrarían, por ejemplo, el omega 3. El omega 3 también tiene una acción remodelando la composición de nuestra microbiota. La microbiota va a emplearlo y nosotros obtenemos un beneficio. Los compuestos fenólicos también, y no son fibra en sí. Entonces, son compuestos de los alimentos que
nos beneficiamos de ellos porque nuestra microbiota los transforma y así es como obtenemos el beneficio, ¿no? Ya digo, la fibra fermentable, digamos que es el prebiótico por excelencia, ¿no? La gente cuando comentamos el tema fibra, creo que todavía es uno de los conceptos que más confusión crea, porque a veces leemos fibra soluble, fibra insoluble, fibra fermentable. Desde hace un tiempo están los MACs, ¿no? Los carbohidratos accesibles a la microbiota. ¿Podrías diferenciarnos estos tipos de fibra para que la gente pueda aterrizar un poquito y vea la diferencia? Porque claro, la industria alimentaria, como es lógico, hay parte que se puede aprovechar de este pequeño hueco que hay y ponen alto en fibra, rico en fibra, y claro, las personas no tienen por qué saber que esa fibra es soluble, es insoluble, es fermentable, es accesible a la microbiota o no es nada de eso. ¿Qué nos podrías decir, Claro, doctora? a ver, la fibra, vale, la fibra, si es insoluble, suele ser menos fermentable, ¿no? Es decir, no va a ser tan empleada por la microbiota. Y la fibra soluble es más empleada por la microbiota, suele ser más empleada por la microbiota. ¿Qué pasa? ¿Es inútil la fibra que no es empleada por la microbiota? No. Al final, pues aumenta el bolo fecal, ¿no? Es decir, va a aumentar ese bolo fecal y va a favorecer, en cierto modo, que vayamos al baño. Pero no nutre nuestra microbiota y no vamos a obtener un beneficio. Entonces, preferiblemente es ideal consumir fibra soluble porque es fermentable. Yo partiría de ese punto y no sé si así queda más o menos claro. Sobre Muy todo claro. eso. Si es inútil, no, pero bueno, porque nos liemos a comer fibra insoluble, pues no va a favorecer mucho a nuestra microbiota. Claro, y muchos cereales del desayuno y barritas del desayuno y de que le ponen el apellido de adelgazar o 00, Lai o cuida tu línea o cinturitas 00, suele ser una fibra agregada insoluble, con lo cual es una fibra que no está aprovechando tu microbiota, que hace ese efecto de arrastre, que ese efecto de arrastre también puede ser contraproducente para absorciones y para otros Hombre, motivos. sí, si nos liamos, ya digo, en cierta proporción y sobre todo eso, mejor que sea, porque nosotros si comemos vegetales, estamos comiendo fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, claro, cuando comemos alimentos y no productos, pues todo va en su proporción y esa fibra insoluble Correcto. es realmente muy útil. Si nos liamos a comer pues esos cereales porque parece que son ideales, pues a lo mejor pues sí, no nos va a favorecer en nada, seguro. Muy bien, pues yo he creado una pequeña lista para que nos puedas ir explicando un poquito beneficios que tienen esos compuestos, que estos prebióticos que vamos a presentar a continuación, y que nos diga realmente cuál de ellos es prebiótico, qué tipo de fibra es decir, el beneficio que tiene, y si nos puedes decir uno o dos alimentos donde los podemos encontrar para que así todos nosotros podamos ir haciendo una pequeña lista de la compra de productos que así sepamos que tienen estos compuestos beneficiosos. ¿Te parece? Venga. Venga, vamos por el primero. Beta-glucanos. ¿Dónde se encuentran y qué beneficios tienen? Bueno, beneficios casi todos, eso ya te lo voy a Vale, decir. perfecto, Sí, a ver, hay muchísimos estudios a nivel metabólico. Al final favorece la microbiota. ¿La microbiota perfecto. qué acciones tiene? Bueno, pues a nivel metabólico es muy importante, sistema inmunitario muy importante, porque bueno, lo entrena, ¿no? La microbiota tiene una función muy importante entrenando el sistema inmunitario. Eh, Eso va a ser muy común. Vale, Concretamente los betaglucanos, que están, por ejemplo, en la avena y en las setas, es muy interesante los betaglucanos de las setas. Uno, porque nuestra microbiota los usa y gracias a ello obtenemos todos estos postbióticos, ¿no? Todos estos compuestos interesantes. Pero además, porque tienen una acción inmunomoduladora, ¿no? Comer setas es bueno para nosotros, para nuestra microbiota y también para el sistema inmunitario, ¿no? En este caso concreto, ya digo, sí, los betaglucanos quizá se puede recalcar un poquito más, ¿no? Esa acción concreta, sobre todo los que provienen de las setas. vale, pasamos al siguiente. Pectina. A ver, la pectina en muchas frutas es fibra soluble, está en muchas frutas, por ejemplo la manzana, más en frutas que en vegetales. En la papaya, da ese aspecto. Yo cuando pienso en pectina es como
es como si fueran los mucílagos, ¿no? Así un poco pegajosa, ¿no? Pues estas frutas que vemos, o los higos, que vemos que tienen un poquito que son un poquito pegajosas, pues tendrían bastante pectina. Vale, perfecto. Pasemos al siguiente. Inulina. La inulina está, por ejemplo, en espárragos, en alcachofas. La inulina y los fructooligosacáridos son similares, digamos. Unos son de cadena más larga, otros son de cadena más corta. Pero bueno, eso, en todos estos, al final hay que ir a la frutería, ¿eh? Yo ya os voy, ya os voy adelantando. Esto pasa por ir mucho a la frutería. Sí, al final vamos a ver que prácticamente todo lo que nos vas a comentar, de momento, si setas, si champiñones, avena, manzana, pera, Vegetales, naranja, papaya, ¿no? sí, Cebolla, ajo, alcachofa, al cebolla, final, realmente vamos a ver que es una alimentación que nuestras tatarabuelas conocerían, reconocerían, tomaban y aprobaban. O sea que tampoco estamos aquí vendiendo, estamos no. descubriendo. Nada moderno, Nada Na- moderno, ya digo. na- Ir a la frutería y a la verdulería, vamos. Perfecto. Vamos al siguiente que yo le tengo especial cariño y ahora comentaré por qué, que es el almidón resistente. ¿Qué nos puede decir del almidón resistente? Vale, el almidón, ¿no? El almidón son cadenas de azúcares. Nosotros tenemos la enzima, es decir, esas herramientas para cortar esas cadenas de azúcares y que se liberen y poder emplearlo, ¿no? Que nuestras células lo empleen y obtengan energía. Pero el almidón resistente no, digamos que no funcionan esas herramientas que nosotros tenemos. Entonces pasa sin digerir por nuestras enzimas, por nuestras amilasas, y ahí las usa nuestra microbiota. Entonces, ciertos alimentos tienen proporciones distintas de almidón, uno resistente y otro que podemos digerir. Por ejemplo, el plátano. Cuanto más verde sea el plátano, más proporción de almidón resistente tiene. Alimentos con fécula, por ejemplo, la patata o incluso pues, el arroz, la patata boniato, ¿no? Si los calentamos y los dejamos enfriar, aumenta la proporción de almidón resistente. Es decir, vamos a pasar de un alimento que nosotros digerimos y obtenemos ese azúcar para gastar la energía, a que haya menos proporción de ese azúcar y que la mayor parte de ese alimento lo aproveche nuestra microbiota y nosotros obtenemos un beneficio, pero con todas esas moléculas que comentaba, ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, que van a producir nuestras bacterias intestinales para nuestro beneficio. Entonces, bueno, podemos jugar con eso. Muchos alimentos, si se cocinan y se dejan enfriar, aumentamos la cantidad de almidón resistente. Y bueno, pues eso, el plátano macho, por ejemplo, tiene una proporción muy abundante de este tipo de almidón. Yo te decía que tenía especial cariño a este almidón resistente porque hace años, la primera vez que lo leí, bueno, yo soy asesor de triatletas, yo también hago triatlón de larga distancia y muchas veces en ultrafondista, de carreras de montaña, de triatlón, hay muchos problemas de diarrea en mitad de la carrera porque, bueno, es un volumen de carrera muy largo, son muchísimas horas, metes un montón de geles y demás y claro, no todos los estómagos están a prueba de estar corriendo muchas horas y poder ingerir bien, absorber, asimilar y las diarreas son muy comunes, por ejemplo, en Ironman o en carreras de larga distancia. Y desde que a los atletas que voy asesorando y conmigo mismo, empecé la semana de antes, cuando hacemos la carga de carbohidratos antes de una carrera, meter este almidón resistente, es decir, como bien has dicho, cocinar el arroz y dejarlo enfriar en la nevera o cocinar la patata o el plátano macho verdes, que el sabor no es lo más rico que hay en el mundo, un plátano macho verde, pero bueno, lo puedes meter al horno, puedes hacer recetas con él. Y la diferencia ha sido ha sido espectacular. Ha sido simplemente espectacular. O sea, el nivel de asimilación de los atletas durante la carrera, la baja incidencia de diarreas, son motivos que que te genera para creer que todo esto tiene un funcionamiento espectacular y que hay gente que incluso, bueno, antiguamente no se utilizaba el agua que servía del arroz para tratar la diarrea, para cortar ese proceso. Y es muy curioso porque es algo muy barato, muy fácil de hacer, pero creo que es muy desconocido, que es simplemente cocinar y meterlo en la nevera. Y con eso ya tienes unas propiedades que además baja un poquito la carga glucémica, que para la persona que quiere un poquito cuidarse
en el aspecto de bajar masa grasa, lo que sea, también puede influir positivamente. Así que creo que es una de las herramientas o estrategias que no cuesta nada. Y hay mucha gente que dice, es que no me da tiempo ahora, claro, si ya ahora tengo que cocinar y que enfriar. Digo, mira, muy sencillo. Si sabes que lo vas a consumir regularmente, aunque ese día no lo vayas a comer, cocínalo el lunes o el domingo y déjalo en la nevera, ¿verdad? Que te Claro. aguanta varios días y lo puedes utilizar en cualquier momento. Hombre, yo creo que, a ver, uno, por comodidad yo creo que es cómodo. Y dos, está bien dar ese cambio, ¿no? Y empezar a pensar en cómo nos nutrimos, ¿no? No es alimentarse por, bueno, pues como cualquier cosa, ¿no? Hay que nutrirse y nutrirse con sentido. Y pues mira, no sabía yo, realmente tu experiencia me parece chulísima. Conocer que yo sé los beneficios de la almidón resistente, pero sobre nuestra microbiota, pero no llevados a la práctica y la verdad que resultados más interesantes. ¿Sí? Yo, desde luego, deportista que hablo con él o que asesoro, en la carga de carbohidratos que, curiosamente, claro, la semana de antes mucha gente toma muchísima cantidad de panes, de pastas, de cereales, de encima quizás algunos tipos de almidones o de azúcares que no están acostumbrados a comer mucho y encima muchísima cantidad, claro, llegan al día de la prueba con un Mucho intestino y un más. estómago hechos polvo. Y claro, si ese día se tienen que tomar una cantidad excesiva de azúcares, dice, es que, y los ves correr a muchos, eso, la barriga hinchada, dolor de tripa, dice, pues si este chico parece que tiene barriga. Y yo este Ujú. atleta lo conozco y precisamente gordo no está, y va, y lo ves, dices, es que se va fermentando, ese va, y luego se tiene que parar con diarreas, con problemas estomacales. Así que creo que a veces lo más, y buscamos geles, y buscamos barritas, y buscamos un suplemento, y a veces las soluciones las tenemos en lo que estamos comentando, que es lo más sencillo, y que repito, nuestras tatarabuelas quizás sin tener unos conocimientos de hoy en día o una información al alcance como tenemos, si no lo sabían, por lo menos lo intuían. Sí, de modo muy intuitivo yo creo que hay muchas Sí, cosas de estas bueno, pues eso, que de tradición ya se sabían y ya se llevan haciendo. efectivamente. Bueno, sigamos. Lignina. ¿Qué nos tienes que decir de esta lignina, doctora? Vale, esta no es fibra fermentable. Ujú. Es, bueno, forma parte, pues pensemos, pues las estructuras de los vegetales, pues esta parte más externa es parecida a la celulosa. Bueno, pues lo dicho, pues hace esa función de Insoluble, arrastre, digamos. efectivamente, de arrastre, y en su cierta medida, pues dentro de esos vegetales, yo no me liaría a tomar lignina, pues tiene su utilidad, como no, la fibra insoluble, perdón, también tiene su utilidad, pero bueno, en su justa proporción. Vale, perfecto. Que estaría sobre todo en hoja verde, ¿no? Imagino, lechuga, celgas Sí, sí, sí. o... Pero es que es más celulosa, Claro, no vamos a obtener un gran vale. beneficio a nivel de microbiota. De fermentar, de que el colon fermente. Perfecto. Mucílagos. Parecido a las pectinas, pues eso, los higos, cualquier cosa vegetal, sobre todo mucha fruta, que veamos que son un poco pegajosos, pues contienen muchos mucílagos, vegetales y frutas, sobre todo. Muy bien. Sigamos con la lista. Los FOS. Los fruto-oligosacáridos, pues bueno, pues también en esos espárragos, en ese de ajo, al final en alimentos de origen vegetal, muy parecido también a la lignina. Y precisamente es una de las cosas que más últimamente podemos ver en internet en ventas de suplementos, que se ven Esto los se usa, FOS, sí, se usa GOS. mucho como suplemento los frutoligosacáridos. Me imagino porque, a ver, todo esto, que a nivel de hacer un suplemento hay moléculas que son mucho más estables que otras. Entonces, bueno, seguramente pues, los frutoligosacáridos son mucho más estables que otras moléculas. También hay algunos suplementos con inulina, pero bueno, es muy frecuente verlos con frutoligosacáridos. Muy bien. Y para terminar esta lista, dos un poquito más controvertidos. El primero es la leche materna. ¿Se puede clasificar como prebiótico? Sí, o sea, la leche materna es que es un superalimento. Justamente, bueno, pues acaba de ser la semana de la lactancia materna, o sea que quizá esté más en auge que nunca. La leche materna tiene su propia microbiota, omega 3, la toferrina, bueno, moléculas, vitaminas, anticuerpos, da igual, mil moléculas interesantes y también tiene prebióticos. Tiene un tipo de azúcar eh, se conoce por sus siglas en inglés, ¿no? Human Milk Oligosaccharides, que no nutren al bebé, están ahí para nutrir la microbiota del bebé, única y exclusivamente.
Y por eso los bebés que son amamantados con leche materna, por ejemplo, tienen una proporción muchísimo mayor que los que reciben leche de fórmula de bifidobacterias. Las bifidobacterias se nutren de este azúcar y aumentan su población y serán predominantes en estos bebés. Porque las leches de fórmula suelen incluir FOS o GOS, más bien los galactoligosacáridos. Bueno, es un prebiótico, pero ya no van a ser tan específicos de estos microorganismos que para mí las bifidobacterias son las bacterias de los bebés. Los bebés que son amamantados deberían de estar llenitos, son los lactantes, digamos. Muy bien, y para terminar, unos controvertidos polifenoles, porque también últimamente se publicita que no son prebióticos, que no se sabe, cuando yo hasta donde he leído sí que he visto bastante información a favor que estos polifenoles se puede catalogar también como prebiótico, ¿verdad? Claro, a ver, el beneficio que muchos polifenoles son, por ejemplo, antioxidantes, ¿no? Tienen esa acción antioxidante, entonces, pues cualquier trastorno donde haya una oxidación nos podemos valer de esta acción antioxidante de los polifenoles. Los polifenoles forman parte de muchos pigmentos. Pensamos, por ejemplo, el tomate rojo, ¿no? El licopeno, el naranja de la naranja o de la calabaza, los frutos rojos. Los frutos rojos están llenitos de compuestos fenólicos. Vale, estos compuestos fenólicos, para que sean activos, tienen que ser transformados, biotransformados por nuestra microbiota. Y entonces remodelamos, sabemos, por ejemplo, pues la famosa Akkermansia, bueno, pues le encantan los compuestos fenólicos, por ejemplo, de los frutos rojos, ¿no? Hay algún estudio en este sentido. Y si aportamos estos compuestos fenólicos, remodelamos nuestra microbiota y obtenemos un beneficio de ellos, porque ya digo, los van a biotransformar. Para obtener el gran beneficio de los compuestos fenólicos tiene que pasar por esa microbiota, con lo cual a mí me encajan perfectamente en la definición de prebiótico. Claro. Y vemos que mucha gente, hemos hecho un repaso así de los prebióticos o las fibras solubles e insolubles más beneficiosas, que al final estamos yendo casi siempre a, ¿no?, frutas, verduras, con lo cual... Sí, sobre todo eso, seguramente más verduras y bueno, y muchas frutas también. Sí. Y lo importante aquí sería la diversidad, porque yo entiendo que hay gente que todavía, por ejemplo, a mí me comenta que sí, que su hijo o que ellos mismos comen muy bien porque toman mucha verdura o mucha fruta, y se refieren a que toman mucha porque toman mucha cantidad a lo largo de la semana, porque todos los días, imagínate, pues toman setas, que es súper beneficioso, y naranja. Pero claro, si solo toman 2 o 3 tipos de frutas o 2 o 3 tipos de verdura, aunque se tomen muchos kilos, obviamente mucho más saludable que Sí. no tomarlo, pero podemos decir que están dejando de introducir los otros tipos de compuestos que hemos estado describiendo y que sería mucho mejor de una diversidad de frutas y verduras para que haya un poquito de cada uno que sería un efecto cóctel más beneficioso. O sea, totalmente. Bueno, mucho mejor comer esas tres cosas que tú dices que Claro, de bollería, pero es que efectivamente cada uno de estos compuestos prebióticos, ya no digamos los compuestos fenólicos, que como son, ya digo, como se emplean, o sea, como son pigmentos, pensemos, es que hay que llenar el plato como si fuera el arco iris, o sea, de todos los colores del arco iris. Y así lo que vamos a tener es que una microbiota muy diversa, porque pensemos, y no es tan simplista, ¿no? Que cada miembro de nuestra microbiota tiene pues la llave, y uno una llave inglesa, otro una llave Allen, y cada uno va a cortar, a aprovechar un compuesto distinto. Si yo me lío a comer un único vegetal, vale, pues solo harán falta muy pocas claro, herramientas, entonces tendremos claro. pues poquitos microorganismos, ¿no? O variedad, digo, poca variedad de microorganismos. Es muy simplista, ¿no? Pero es eso, cuanto mayor variedad de microorganismos, de alimentos comamos, mayor diversidad tendrá nuestra microbiota. Y eso es digamos, casi es un parámetro de salud de la microbiota, la diversidad, como cualquier ecosistema, ¿no? ¿Qué queremos? Pues bueno, pues queremos que la selva amazónica siga con esa diversidad, porque eso hace Claro. que resista las perturbaciones. Nuestra microbiota igual, cuanto mayor diversidad, mayor capacidad de resistir perturbaciones. Y eso lo conseguimos con variedad de alimentos prebióticos y, bueno, grasas de calidad también serían interesantes. Yo aquí siempre recomiendo el libro de mi admirada Sari Arponen porque hay una parte Doy fe, muy doy fe. chula, así que además dice
cuenta la anécdota de los hazas, ¿no? Que comen tanta variedad de alimentos que su microbiota es súper variada. Vale, Claro, nosotros eso, oye, pues el impos- supermercado o el mercado es ya. limitado, ¿no? Pero sí tenemos, yo creo que tenemos mucho margen, ¿no? De mejora. Pues comamos todos los alimentos de temporada también, preferiblemente, que sean de aquí al lado, mejor también. Y eso hará que nuestra microbiota sea muy diversa. Vamos, Sí, sí, vamos. completamente de acuerdo. Pues creo que el mundo de los prebióticos has dado un máster acelerado. Vamos a ver si podemos introducirnos un poquito en los probióticos. Hay una parte de tu libro que me ha gustado mucho y que creo que es muy importante, que es que mucha gente creo que a día de hoy sigue confundiendo probiótico con los alimentos fermentados. ¿Nos podrías diferenciar brevemente estos dos conceptos? Claro, a ver, los alimentos fermentados emplean microorganismos para su elaboración, ¿vale? Por ejemplo, el yogur, el kéfir, la kombucha, es que ahora hay un Sí. montón de alimentos fermentados. Entonces, en el mejor de los casos, puede tener microorganismos. Y digo el mejor de los casos porque es cierto que tú vas a un supermercado y ves esas kombuchas, a lo mejor está pasteurizada. Vale, ¿qué significa eso? Vale, pues la industria alimentaria tiene que servir kombuchas a toda España Claro. y con cierta seguridad. Entonces, la pasteurización es elevar temperatura, matamos microorganismos y eso hace que aumente la vida útil del producto. Perfecto, todos queremos comer, además, y queremos llegar al supermercado y tener los productos. El que decir, bueno, todos estos alimentos fermentados, por ejemplo, las aceitunas deberían de ser alimentos fermentados, pero no, porque están, obviamente, hechos de un modo industrial. Entonces, en el mejor de O los los casos, encurtidos, ¿no? Los encurtidos en claro, general, sí, pepinillos, sí, sí, digo cebolletas. aceitunas, pero eso, todos Sí, los sí, sí. encurtidos deberían de tener microorganismos vivos, porque se emplean de forma tradicional microorganismos vivos para fabricarlos. La realidad del supermercado es que muy poco alimento fermentado tiene microorganismos vivos. Se habrán empleado para su elaboración, pero carecen de microorganismos vivos. ¿Que nosotros hacemos el fermentado en casa? Puede tener microorganismos. Perfecto, claro. Tendrá microorganismos vivos. Pero no sabemos en la cantidad en la que están. No hemos identificado las cepas concretas. Claro. Entonces, lo que recomiendan los expertos es que reciban el nombre de alimentos fermentados, porque no se podrían clasificar como probióticos porque no cumplen las características de saber exactamente la cantidad, conocer la cepa, tener estudios que respalden. Y de todos modos, yo siempre digo, comer alimentos fermentados dentro de una dieta variada es muy saludable. También aumenta nuestra diversidad, aunque esos microorganismos a lo mejor sean alóctonos, es decir, están de paso, no van a formar, no se van a quedar mucho tiempo en nuestro intestino, están de paso, pero son muy beneficiosos. Ya digo, si son alimentos fermentados, pues a lo mejor de un modo tradicional. Pero yo de forma un poco coloquial podemos emplear el término probiótico, pero como me dice mucha gente, cuando subo a lo mejor, bueno, pues esta cepa se ha demostrado reducir los triglicéridos, ¿no? O tiene un efecto antiobesogénico. Y la gente me pregunta, ¿me puedo tomar el kéfir de agua y tendré el mismo beneficio? Hombre, pues no, porque o sea, ¿el kéfir de agua tiene la Bifidobacterium breve B3 o no? Yo qué sé, o sea, que saludable, si tú te alimentas fenómeno, pues tendrás un beneficio para tu salud, pero porque dentro del contexto incluir alimentos fermentados me parece, bueno, si cuidamos todos los aspectos de nuestra salud, pues puede ser muy, muy interesante. Claro, porque luego te especializas un poquito más y en tu libro lo describe muy bien lo que es un probiótico, los tipos de probióticos que hay, que tienen que tener unas características. Ahí es muy importante que sepa la gente que esto no es me tomo cualquier probiótico, todos son iguales, todos son parecidos. Está el ejemplo clásico, ¿no? Es como ir a la farmacia y decir, dame una medicina, ¿no? Hay que ser bastante más específico, porque corrígeme, pero leo en tu libro que hay origen humano, origen de animales, origen o que se han sacado incluso del suelo. Es Sí. decir, puede ser un peligro tomar un probiótico así de manera aleatoria sin saber la cepa que te estás tomando, la cantidad que te estás tomando. ¿Vas a acertar seguro? ¿Hay probabilidad? ¿Es peligroso? ¿No es recomendable? ¿Qué nos puedes decir? A ver, en principio no son peligrosos porque para poder ser incluidos como probióticos
tienen que ser microorganismos seguros, y para eso hay un organismo que es la EFSA, que está en Europa. Bueno, pues los que regulan los alimentos, los que regulan los aditivos, porque al final los probióticos se consideran complementos alimenticios. Entonces, ese organismo que regula los aditivos que puede llevar un alimento, regula también esos microorganismos que pueden ser incluidos como probióticos. Entonces, en principio, seguros son. En personas sanas, vamos, seguro. ¿Que estamos inmunodeprimidos? Bueno, pues lo que tú comentas, si estamos inmunodeprimidos, tenemos un intestino con un exceso de permeabilidad, no es el leaky gut, y introducimos un microorganismo de suelo, porque si quieres te cuento un poco las características de cada uno, pues a lo mejor metemos un poco la pata, pero en general, personas sanas y microorganismos de sobra estudiados, sería seguro. Son seguros. La cosa es ya acertar. Si nos tomamos cualquier microorganismo probiótico, pues seguramente al azar, digo, pues no obtenemos el beneficio que queremos. Y un poco por ahí también yo creo que viene el escepticismo, ¿no? Porque ¿cuántas personas habrán tomado un probiótico? Porque mi vecina se tomó un probiótico y a ella le fue genial para su problema, yo me lo tomé, ¡ay! ¿Y qué gases me dio? Es que me puse peor. Los probióticos no valen para nada. Señor, los probióticos hay que saber emplearlos. No son fármacos, pero tienen una verdadera acción. Entonces sí debemos de cuidar y elegir bien el probiótico. Y si quieres te respondo un poco, pues eso, hay microorganismos que se obtienen de animales, normalmente son de origen bovino. Os voy a dar una pista, si el probiótico no es muy caro, pues seguramente sean de vaca, porque son más fáciles de obtener y, bueno, suele ser. Ahí, eso es una pista. Luego pueden ser de origen humano, tampoco vienen del colon del vecino que está sano, ¿no? Porque es verdad, dice, ¿y de dónde se obtiene? No viene directamente de una persona, se han obtenido de muestras fecales o de biopsias o de muestras humanas, de calostro, de la leche materna hay mucho probiótico que se ha obtenido de este origen y están guardados en cepotecas, pues imaginaros, pues fuera un almacén de semillas y entonces pues el laboratorio X dice yo quiero este microorganismo concreto porque tiene estos estudios. Van al laboratorio y eso está en el laboratorio. Y hace tiempo que ya no vio humano, pero sabemos que tiene ese origen y al final, como hemos coevolucionado con nuestra microbiota desde hace decenas de años, vamos, desde que somos Homo sapiens, 70.000 años, imagínate, o 100.000 años. Bueno, pues no es algo que nos sea ajeno. Entonces, los microorganismos de derivación humana se ha visto que perduran por mayor tiempo en nuestro intestino que los de origen bovino. Tiene lógica. El intestino de una vaca y el intestino humano pues no tienen las mismas condiciones ni de temperatura ni de acidez. Entonces, bueno, los microorganismos humanos encuentran el hábitat adecuado en nuestro intestino. Y los de suelo quizá no son los más ajenos, ¿no? Y tienen la peculiaridad que muchos forman esporas, que son formas de resistencia. Claro, hay gente que dice, esto es una ventaja, porque claro, aguanta temperatura, da igual pues eso, que esté en un alimento, ¿no? A lo mejor se incluyen en alimentos porque soportan temperaturas y son muy, muy resistentes a la acidez del estómago, a cualquier cosa, claro. Y estas formas de resistencia, que a priori pueden parecer una ventaja, pues en una persona, pues lo que decía, inmunodeprimida, que tiene un intestino permeable, oye, se puede volver en nuestra contra, ¿no? Y entonces, en España no se usan demasiado los de suelo. En Estados Unidos hay, bueno, pues quizá una corriente que sí que los está usando y una especie de interés en estos microorganismos. Pero a mí me parecen menos seguros. Claro. Personas que no sean sanas, ya digo. Y aparte de lo que comentas del origen, que bueno, que también es más fácil un poquito saber de dónde esté el origen de este probiótico, lo que comentabas del vecino, que a lo mejor a tu vecino le ha funcionado, pero lo que hablas también en el libro, es decir, tienes que ver el ecosistema, a lo mejor él ha tomado un probiótico en concreto porque tiene un problema en la boca y su dentista o su especialista en salud le ha enviado, su médico le ha enviado un probiótico porque tiene un problema en la boca, pero tu problema está en el intestino, con lo cual, según, o puede ser también, ¿no?, a nivel vaginal, a nivel pulmonar, a nivel colon, a nivel de estómago, es decir,
a nivel de cutáneo, que a lo mejor tu problema viene pues, en otra índole y el probiótico que le funciona a tu hermano, a tu mujer o a tu hermano gemelo, quizás te funcionaría a ti si fuera el mismo ecosistema. O Pero el es que mismo además, problema, claro, o el le mismo podemos problema. decir, sí, es que estamos las dos estreñidas, entonces, pues me voy a tomar el mismo que se toma mi vecina, señora, o señor, pues igual tienes un himo, igual estás estreñida porque hay un exceso de metano y habrá que reducir esas metanógenas. Y ahí entra pues muchas personas que a lo mejor ciertos lactobacillus, bueno, lacticacibacillus se llama ahora, los rhamnosus, que son muy habituales, muchos probióticos, pues a veces dan problemillas en sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado y de ahí viene el problema de que haya, pues bueno, esa automedicación, que no es un medicamento, ¿no? Pero sí, tomarse probióticos a la ligera sin una supervisión puede llevar a que no pase nada y tiremos el dinero. Claro. A que a lo mejor tengamos algún síntoma que no es nada terrible, pero síntomas intestinales. Pues mira, estoy más hinchado. Pues no he mejorado y es que hasta estoy más hinchado. O incluso que mejoremos, ojo, porque hay cosas que, bueno, pues porque no esté estudiado en un paper, pues a lo mejor no están probadas, pero pues de forma empírica mejora. Entonces pueden suceder muchas cosas. Yo siempre recomiendo, y soy muy pesada, que se recurra a un profesional de la salud actualizado para elegir bien el probiótico y no tirar el dinero, por lo menos. Correcto. Si no alguien no tiene acceso a un profesional de este ámbito, desde luego, de primeras, tu libro lo recomiendo encarecidamente porque das unas explicaciones basadas en ciencia y en biología que son espectaculares y que creo que es necesario que la población empiece a aterrizar en estos ámbitos porque muchos pasan del escepticismo, esto no me sirve, a cuál me tomo el del vecino y, repito, no es tomarse una medicina al azar, es tomarte, igual cuando tienes un problema, el medicamento o el antibiótico que necesitas y que te recetan, esto debería ser una manera, si no la misma, muy parecida. Y para terminar, vamos a ir al otro extremo. Vamos a ir a los ultraprocesados, a la bollería, a la comida chatarra, a la comida basura, porque hemos estado viendo durante todo este podcast lo que deberíamos comer, los prebióticos, los probióticos, todo lo que mejora, todo lo que nos beneficia, pero creo que hay una gran parte de la población que no lo hace. Luego hay otra parte que lo hace un poquito para excusarse. No, 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 yo tomo lechuga, así que yo tengo que estar sano, yo tomo tomate, que he escuchado que tiene licopeno o lo que sea. Pero veo constantemente que consumir ultraprocesados y sobre todo ahora que hay la industria ha conseguido hacer, pues eso, muchos 00, light, desnatados, sin gluten, sin lactosa, le ponen muchos sin, muchos 00, y claro, parece que están comiendo relativamente saludables y me parece que se están perdiendo la parte de lo que hemos estado comentando, de la parte de la microbiota que puede empobrecer, que puede perjudicar ese ambiente. Y yo, por ejemplo, con mis alumnos lo hablo constantemente porque bebidas energéticas a diario, bollería, repostería y vecinos y amigos y familiares y como todavía son jóvenes y no ven problemas de estética o de salud porque todavía tienen una edad que lo aguantan todo, les intento explicar que poco a poco se puede ir fraguando un problema y que eso no es de un día para otro, es al principio silente, pero que dentro de unos años puede ser ya tarde o ya puede ser que haya descorchado, ¿no? este problema. ¿Qué nos podrías decir de el consumo que supone para la microbiota este tipo de productos que no alimentos? Pues que la alimentación es uno de los grandes moduladores de nuestra microbiota. Entonces, en función de lo que comamos, así vamos a favorecer el crecimiento de especies que son beneficiosas, que sabemos que son beneficiosas y queremos tenerlas en gran cantidad, o favoreceremos el crecimiento de especies que no son interesantes y que sabemos que si están en exceso también pueden causar un problema. Y o sea, me parece muy interesante y además esto está súper estudiado, lo que comentabas, por ejemplo, de los productos light, ¿no? Pues ahora voy, quito el azúcar y le meto edulcorantes acalóricos. Bueno, pues no, esto sabemos, hay muchos estudios con los edulcorantes y se ven que son
muy perniciosos para nuestra microbiota. O sea, no sé, al nivel de nuestras células, pues a lo mejor no pasa tanto, no pasa nada, ¿no? Y es que es curioso, porque claro, se estudian y dicen, no, es que son seguros en humanos, no, claro, que no nos pasa nada por comer edulcorantes, que se ha visto que son saludables, vale, igual a tus células no le pasa nada, pero que tenemos que cuidar de nuestra microbiota, que la mitad de nuestras células son microbianas, no son humanas, entonces mucho cuidado con estos productos light porque al final nos cargamos la microbiota. Entonces, al final si comemos productos ultraprocesados, se desequilibra la microbiota, aumentan especies que no son beneficiosas, se genera un proceso de inflamación que es silente, como tú decías, que luego estamos muy sanos y parece que tenemos muy poca grasa, pero esa grasa es una grasa proinflamatoria y ahí se va fraguando esos problemas que, bueno, hay jóvenes que ya empiezan a tener o incluso niños que empiezan a tener problemas que son característicos de personas adultas, ¿no? Diabetes de tipo 2, pues en niños yo creo que era muy infrecuente y cada vez es menos. O sea, es un poco alarmante, ¿no? Que cada vez sean más frecuentes estas enfermedades o la obesidad. Sí, Entonces, bueno, sí, yo creo que es un aspecto que hay que cuidar. Entonces, si es muy simple, pues es eso, pues ir a la compra y comprar alimentos y ya está. al final es relativamente sencillo, ¿verdad? Y es verdad que estos aditivos, emulgentes, edulcorantes, emulsionantes, se les catalogan como seguros, pero creo que seguro no significa que sea inocuo y que a veces pues la terminología nos hace un poquito liarnos y que claro, como son alimentos, productos, mejor dicho, que para el paladar pues son muy satisfactorios, pues creo que nos ganan una batalla que a la larga nos puede perjudicar. Así que aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar contigo sobre todo sobre prebióticos y probióticos. Podríamos estar aquí hablando contigo mucho tiempo porque la verdad es que el conocimiento que tienes sobre el tema es espectacular. Lo explicas muy bien. Por eso os hago bastante hincapié que todo aquel o aquella que le guste este mundo, tu libro, me parece que lo explicas de manera espectacular y me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar. Pues en Instagram como DRA Olayotero y también en la web, donde se pueden descargar una guía, si se Una guía, necesita, sí. sí, son 4 puntos, pero es un poco lo que hablaba, la cepa, la cantidad, bueno, pues cuando nos pongamos delante del expositor de los probióticos, ¿en qué nos podemos fijar, no? Y igual, DRA Olayotero. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, doctora, y ojalá podamos repetir en el futuro. El placer es mío y enhorabuena por esa labor de divulgación porque, a ver, yo creo que trabajar con chavales como haces tú, pues son el futuro. Entonces, mi enhorabuena y gracias por invitarme a este espacio, claro. Cuando quieras, aquí estará siempre bien recibida. Muchas gracias.